¿Cómo podemos saber que Dios es real? Mucha gente está viviendo incertidumbres. Algunos no tienen el tiempo ni para pensar en eso. Y postergan esta situación que todos en algún momento de la vida vamos a tener que enfrentar. No podemos omitir la existencia de Dios. Sea para comprobarlo o no, de todas maneras en la vida todos vamos a tener que llegar al momento donde nosotros decimos, bueno, eso no es. Y es que vamos a empezar a buscar. La realidad de Dios no siempre va a ajustarse a nuestros pensamientos y a nuestra manera. Nosotros podemos afirmar que Dios es real, pero de repente esta afirmación, cuando nosotros tomamos posturas bíblicas, no todos van a aceptar las posturas bíblicas. Es por eso que Dios se ha manifestado en muchas formas, en muchas maneras. A veces el hombre no puede entenderlo, o no quiere entenderlo, es otra cosa. Pero la Biblia nos va a dar muchas situaciones, experiencias, profecías, testimonios y muchas cosas donde nos va a decir, mira, realmente Dios existe. Mira, realmente la palabra de Dios es real también. La revelación de Dios está desde el principio, aún desde la creación. Veamos, por ejemplo, Romanos 1:20. En Romanos 1:20 vamos a ver cómo Dios se revela mediante la creación. Bendito sea el Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ojo, hay cosas que Dios ha creado, pero no las podemos ver. Es decir, hay cosas invisibles, pero luego dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El libro de Romanos, en el capítulo 1, es bastante confrontativo, sobre todo con la moral y la conducta del ser humano. Dice cosas que uno dice, pero, ¿cómo es que Dios debe estar solamente para estas cosas, no para estas? Y realmente Dios se involucra en todas las áreas de nuestra vida. Y una de las cosas es esta parte de la fe. Todas las cosas hechas tienen un origen en las cosas que no existían, en lo que no se ve. Antes de que existan, primero fueron vistas por Dios. Es como que usted es un carpintero y quiere hacer una mesa. Antes de que exista la mesa, usted lo dibuja en su mente y luego hace sus proyecciones y lo materializa. De la misma manera también, Dios primero existieron muchas cosas y nosotros mismos, la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, nosotros ya habíamos sido escogidos. Amén, gloria. Dice, pero ¿cómo? Si todavía no existíamos. En la mente de Dios ya estábamos nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, la Biblia nos va a enseñar que desde la creación, Dios ya estaba diciéndonos, óiganme, miren, yo existo, voy a manifestarme, observa bien la creación. Salmo 19, ¿qué dice? Versículo 1. Salmos 19:1. Muevan rápido los dedos. Salmos 19:1. La palabra del Señor nos dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Escuche, los cielos están anunciando, están declarando, están contando la obra de Dios. Están diciendo: mírenme, Dios me hizo, mírenme, ¿quién me puso aquí? Dios fue. La noche al día le habla, el día le habla a la noche.
y la noche también le responde. Dice, mira, es mi turno, está bien, le dice el día, está bien, es tu turno, más tarde salgo yo. Nosotros no entendemos el lenguaje, pero Dios sí, porque Dios creó todo eso. Y lo ha puesto para que el hombre, eso pudo crearse solo el día, la noche. El firmamento que anuncia la obra de las manos de Dios, las estrellas, los cometas, los planetas, los satélites, las galaxias. ¿Se hizo solo eso? No. Dios lo creó. A su nombre sea la gloria. Dios creó el universo. Escuchen, existe gran complejidad en la creación del universo. Es increíble la precisión que Dios ha tenido. Tan solamente mirando algo cercano, nuestro sistema planetario solar. El Sol tiene un movimiento que está sobre su propio eje. Y los planetas tienen dos movimientos, rotación y traslación. Se mueven a sí mismos y van avanzando a la vez. Cada vez que se da una vuelta es un día. Y cada vez que da toda la vuelta al Sol es un año. Y por eso hay momentos en que se acerca al Sol y es el verano. Y luego medianamente, primavera, otoño. Cuando está más lejos del Sol es el invierno. Según la forma en que está. Todo eso, una manera extraordinaria, una precisión maravillosa. Y Dios dispuso todo eso para nosotros. ¿Por qué no se chocan los planetas? Cada uno tiene una órbita diferente y giran, y todo está como un relojito preciso. Dios lo hizo complejo, Dios lo hizo así, y Dios nos quiere asombrar con todo eso. Todas esas cosas no se pueden formar solas. Dios tuvo que hacerlo, bendito sea el Señor. La precisión de las leyes físicas, la belleza de la naturaleza. ¿Cómo es que Dios hizo hermosos paisajes naturales? Hay selvas vírgenes donde el hombre no ha entrado. ¡Qué maravilla de lugares! ¿Cómo es que Dios ha deleitado nuestra vista con hermosas variedades de flores, hermosas variedades de mariposas, de pájaros, de animales? ¿Cómo es que Dios se ha valido de tantos elementos para que nosotros podamos transformar esas materias y hacer lo que hoy tenemos? El mismo ser humano que tiene diferentes sistemas, tan solamente el cerebro humano es tan complejo, pero tan perfecto, mucho más perfecto que cualquier computadora moderna. Amén. Gloria. El sistema circulatorio. ¿Cómo es que del corazón bombea la sangre y eso llega a todas las partes del cuerpo? ¿Cómo es que del cerebro tiene conexiones con nuestras venas, nuestras arterias, hasta las células nerviosas? De tal manera que si tú te golpeas el dedo meñique del pie, inmediatamente sube a tu cerebro y le indica que duele. ¿Cómo sucede todo eso? Dios se encargó de organizar. El ser humano es tan complejo. No se pudo formar solo todo esto. Escuchen, en la Biblia nos van a dar muchos indicios. Se supone de que el gran opositor en la historia bíblica se ha ido formando con el tiempo y es la ciencia. Pero algo curioso ha pasado. La ciencia, que muchas veces se oponía a la Biblia, en los últimos años fue encontrando congruencia con la Biblia. Y antes la mayoría de científicos que eran ateos, por el contrario, se han ido convirtiendo al cristianismo. Uno de ellos, por ejemplo, es Francis Collins, el padre del genoma humano. Es decir, el que es el líder de ese proyecto del ADN. ¿Cómo han descubierto cuando encuentran, por ejemplo, una tumba o unos restos fósiles de hace muchos años? ¿Cómo pueden decir, este esqueleto perteneció a una mujer?
Por ejemplo, en el Perú, cuando descubrieron la momia Juanita, ¿cómo sabían que era mujer? Si solamente está así. ¿Cómo sabían acerca de esas momias antiguas de los egipcios que era mujer o varón? Porque existe la genética. Y los varones tienen cromosoma XY, las mujeres cromosoma XX. Y uno puede saber por una célula, por un cabello, por una chispita de sangre, por un retazo de hueso. Uno puede saber por qué. Porque Dios puso toda esa información en el ser humano. Ahora pasó el tiempo y han descubierto, pero uno de los principales era Francis Collins. Y Collins se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Él estudió todo el diseño de la naturaleza y dijo, no, realmente toda esta maravilla no pudo hacerse sola. Estudió la conducta del ser humano y dijo, para que el ser humano sea racional, pueda vivir en sociedad, respetar leyes y todo esto, ¿en qué se basan los derechos humanos? ¿Acaso no son en principios bíblicos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión. Todos esos son los derechos humanos universales. ¿Dónde están los sustentos? En la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Dice, existe un Dios que en lugar de poder estudiarlo, lo hemos contradecido por el simple hecho de que no lo podemos ver, pero no lo podemos ignorar. Así que él dijo, yo creo que existe un diseñador del universo, y empezó a acercarse a Dios. En resumidas cuentas, él ha escrito libros. Uno de sus libros más famosos es El lenguaje de Dios. ¿Cómo es que Dios habla? A través de la naturaleza. El lenguaje de Dios. ¿Y saben qué? La ciencia y la fe cristiana ya no están tan peleados, sino que de alguna manera tienen coincidencia, porque muchos científicos están afirmando lo que está escrito en la Biblia. Amén. Cuando alguien dice, no, todo lo que existe se necesita para que algo exista, o se genere la Tierra, los planetas, etc., se necesita tiempo, se necesita materia, y se necesita energía para que se mueva esa materia y se pueda transformar. ¿Y dónde está eso? Dice. ¿Dónde está en la Biblia? Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ese es el tiempo. Creó Dios, esa es la energía, creación, acción. Los cielos y la tierra, esa es la materia, la tierra. Ahí está. Tiempo, materia, energía. O sea, Dios desde el primer versículo bíblico nos estaba diciendo, la ciencia aumentará, van a contradecir, van a decir muchas cosas. Ustedes solamente crean, tengan fe. Yo he creado todo esto es mío. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alan Sandage, astrónomo estadounidense, considerado también uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, él al comienzo muy escéptico, no creía en Dios, rechazaba todo eso, pero él se convierte al cristianismo. Ni siquiera esperó ser viejo, así a mediana edad nada más, se convirtió. Y él estudió el universo y reconoció la complejidad del diseño y entendió de que la nada no puede producir nada, porque los científicos decían, ¿y de dónde apareció esto? ¿Y eso de dónde apareció? Ah, eso de la nada. Ah, ¿y la nada cómo movió eso? Ah, ¿quién empujó eso para que se mueva? No dice que tiene que haber energía. ¿Y de dónde apareció esa materia? ¿Quién hizo esa materia? Ah, la nada, pues. ¿Pero cómo la nada? Pero si la nada no puede hacer nada, si no ahorita no existiera. Entonces no tiene razón. Y entonces empezó a discutir aquella mano inteligente, aquella mano que diseña las cosas.
Las probabilidades empezaron a jugar y las máquinas, las computadoras empezaron a arrojar números. Es como si usted tuviera un par de dados y en los dados chocolatea, mueve y tiene que esperar que solamente salga el número 1 y 1 en cada dado. ¿Qué probabilidad existe de que a la primera le salga el 1 y el 1? ¿Qué tal si sale el 3 y el 5? Entonces, y eso que solamente son 2 dados, nada más. Ahora imagínense todo un universo inmenso para que se pueda ir generando cosas. Probabilidades, había millones y era muy complicado de que algo ocurra y lleve otra cosa. Y es inexplicable toda esa formación. Lo que sí era lógico entender es que viendo cada detalle de las cosas, desde las pequeñas flores, las semillas, los insectos, un científico tuvo que reconocer que existió Dios o que existe Dios estudiando un escarabajo. Dijo, el escarabajo es una maravilla. Él lo estudió, su forma, su diseño, su conducta, todo lo que hacía un escarabajo y se rindió al Señor. Nosotros tenemos que reconocer también de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y que cada uno de nosotros, llegado un momento, decimos, aquí no se terminan las cosas. Pero ¿quién te enseñó eso que no se terminan las cosas? Es que Dios puso eternidad. ¿Sabes que si mueres, no se acaban las cosas? Por el contrario, es como que inician. El tiempo en la tierra es corto, muy efímero. 50 años, 80 años, 100 años. ¿Y después qué? Nos espera una eternidad. ¿En el reino de los cielos o la condenación eterna? Entonces, por eso tanta gente antes de morir tiene temor. Justamente porque no sabe a dónde va a llegar a parar su alma. Dios le puso eso para que no esté inadvertido, sino que por el contrario pueda considerar su conducta, sus decisiones y tantas cosas. Dios también fue tan bueno que nos puso la conciencia para que nos demos cuenta de las cosas buenas y las cosas malas. Bendito sea el Señor. Y hay muchos científicos, George Lemaitre, William Phillips, físico también estadounidense, premio Nobel de Física en el año 1997, o sea, más relativamente actual. Él cree firmemente en Dios y ha hablado públicamente de cómo la ciencia y el cristianismo se complementan. Y vamos a encontrar diferentes, Gregor Mendel, varios científicos. Y todo esto, nosotros, si no estudiamos la ciencia, nosotros sí estudiamos algo, la Biblia, la palabra de Dios. Y como estudiamos la Biblia, pues vamos a citarla. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor así, en 2 de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por la palabra. Esta palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Los hombres lo escribieron, pero inspirados por Dios. Es decir, de que el Espíritu Santo sopló un entendimiento tal que los inspiró. No es que le dictó al pie de la letra, les inspiró. Y respetó su manera de ser y su conducta de las personas, de tal manera que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y escribieron lo que Dios quería que escriban. Por eso es que la Biblia ha trascendido a lo largo de los siglos. Muchos libros han quedado obsoletos en el desuso. La Biblia es vigente hasta ahora. Todos los años aparecen nuevos libros y se venden libros de moda.
La Biblia gana todos los años a cualquier libro que aparece. Es el libro más vendido y más regalado todos los años. La Biblia realmente es un legado histórico. Cuando se habla en la Biblia, por ejemplo, de Nabucodonosor, y la historia también habla de Nabucodonosor, el que hizo los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas antiguas. ¿Ah? La Biblia se va complementando con la historia. No se puede tomar la Biblia como algo que ha pasado. La Biblia está vigente. Bendito sea el Señor. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene coherencia, exactitud. Tiene profecías cumplidas. Y eso es lo que avala la Biblia como palabra de Dios. Antes no estaba la Biblia totalmente. Antes solamente estaban al inicio, estaba el Pentateuco. Solamente 5 libros en el tiempo antiguo, 5 libros, los que escribió Moisés. Más adelante, en el tiempo de Jesús, ya estaban los salmos, ya estaban los profetas. O sea, el Antiguo Testamento ya estaba. Y en el Antiguo Testamento Isaías profetizó, Jeremías, varios. ¿Qué profetizaron? Que el Salvador vendría a través de una virgen. Que al Salvador, antes de crucificarlo, iban a sortear sus ropas, iban a echar suertes. Que iban a clavarle, pero que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Que iban a nacer en Belén, en Efrata. Todos esos detalles se fueron cumpliendo. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Hirieron a Jesús y los discípulos huyeron para no ser atrapados. Todos los detalles, más de 200 profecías de Jesús se cumplieron. ¿Dónde estaban? En la Biblia. Claro, no se llamaba Biblia en ese tiempo. Nosotros sí lo tomamos como Biblia. O sea, antes de que Jesús esté, estaban como 700 años antes profetizados y se cumplieron en Jesús. Jesús iba a nacer de una virgen, todo eso estaba profetizado y se cumplió. Por eso era asombroso, una maravilla la Biblia. Ahora, lo del Nuevo Testamento, ya estando Jesús explicando las cosas, aparecen muchas cosas más. Luego Jesús también dice, en los postreros tiempos habrán gente amadora de sí misma, sin afecto natural. Y dice, antes de que venga el fin del siglo, habrán pestes, habrán guerras y rumores de guerras, y habrán pestes y habrán muchas enfermedades, y también dice que la tierra va a temblar, van a haber muchos terremotos, y tantas cosas empezó a decir. Los geólogos, cuando analizan de la antigüedad, se dan cuenta de que desde el siglo pasado, es decir, más o menos desde 1920 en adelante, la cantidad de terremotos ha aumentado exponencialmente. Sismos, temblores de tierra y terremotos, aludes, ¿cómo se llama esos deshielos cuando hay calentamiento global? ¿Han visto ustedes la montaña de 7 colores que está en Cusco? Amén. ¿Y por qué cuando éramos niños no conocíamos nada de eso? El calentamiento global derritió el hielo que cubría las montañas de 7 colores y entonces se dieron cuenta de, uy, mira qué bonito, ¿cómo se ve eso? Si no fuera por el calentamiento global, eso estaría tapado ahí. Hay muchas cosas que van a ir pasando. Cuando descubrieron Caral, es la civilización más antigua de toda América, está a la par con la cultura egipcia. Más de 3000 años de antigüedad antes de Cristo. ¿Cómo se logró? ¿Acaso en los libros de texto, cuando usted era niño, estaba Caral allí? No estaba. Eso se fue descubriendo. Con el tiempo se van descubriendo las cosas. La ciencia aumenta, los conocimientos sobre las señales de datación. Ya no solamente tenemos carbono 14, hay muchos otros más para descubrir las antigüedades de las cosas. El Señor ha permitido que el hombre empiece a descubrir muchas cosas, pero también en ese conocimiento se va a dar cuenta de que hay un Dios todopoderoso
que creó el universo y todo cuanto existe. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Cuando nosotros reconocemos que la Biblia es de repente el instrumento más veraz y de repente que las profecías son tan exactas que para nosotros es algo bastante valioso y respetable. Yo sé que hay personas que no respetan la Biblia igual que un cristiano, pero no se puede negar esto. No son miles, son millones de personas que a lo largo de la existencia, las personas que han respetado y valorado la Biblia, han entendido y les ha hecho tanto bien a tantas personas. Millones de personas han encontrado consuelo en la Biblia, han encontrado una guía de vida, han encontrado paz en la Biblia, han encontrado esperanza en la Biblia. La Biblia ha hecho mucho bien a la gente, eso es innegable. Aunque digan, no, eso no existe, es un libro obsoleto, o eso lo escribieron los hombres, o qué sé yo, o es mentira. Así digan lo que digan, la Biblia ha tenido un efecto muy positivo en la humanidad. Dios se ha manifestado en la Biblia y hasta ahora nosotros también entendemos que la Biblia nos sigue hablando. A su nombre. Aleluya, gloria al Señor. San Juan 14, 21. Aleluya. ¿Cómo sabemos que Dios es real? Porque también no solamente la Biblia lo ratifica, no solamente la creación, sino que también la experiencia personal que muchos de nosotros hemos tenido, un encuentro con Dios. En San Juan 14, 21, la palabra del Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué más dice? Y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Dios no se va a esconder. Dios se va a manifestar a todo aquel que quiere acercarse a Dios, a todo aquel que le quiere conocer. Va a ver la maravilla de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, va a experimentar la gracia de Dios, va a experimentar la presencia de Dios. Dios se le va a manifestar. Vas a aprender a amar a Dios. Así de buenas a primeras no vas a poder decir, yo amo a Dios. En teoría lo amarás, pero no le conoces. Necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer su palabra. Necesitas tener experiencias que Dios te permita para que afiance tu fe. Necesitas ser obediente a Dios. Así estés luchando, estés sufriendo o padeciendo las más crueles tentaciones y tú te agarras de Dios, entonces Dios se va a complacer contigo, te va a mostrar su favor, Dios te va a revelar cosas, Dios te va a confrontar, Dios te va a hablar. Tú vas a querer que Dios te hable, Dios te va a hablar por su palabra, en un sermón, Dios te va a hablar a través de un cántico, Dios te va a hablar de muchas maneras en cualquier lugar, en cualquier parte. Cuando tengas una comunión con Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. Bendito sea el Señor. Hay muchas historias de sanidades, de milagros, de respuestas a oraciones, miles. ¿Son inventos? ¿Toda la gente se dedica a inventar? No. Yo también tengo personalmente muchos testimonios, muchas oraciones contestadas. Tengo muchas cosas que Dios ha hecho conmigo. Y yo sé que Dios no hace acepción de personas. Yo creo que Dios también lo puede sanar a usted. Yo creo que Dios le puede levantar a usted, le puede restaurar a usted. Dios puede obrar en su vida. A su nombre sea la gloria. No piense que usted va a hacer de repente una sencilla oración o decir, a ver Dios, háblame pues, háblame. Y Dios le va a hablar. No es según el capricho suyo. Hay que buscarle. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todavía no te has humillado hasta lo último. Un corazón duro, orgulloso, la Biblia dice que Dios lo tiene de lejos.
Cuando un corazón se abre a la fe, entonces Dios también se acerca. Amén. Pero si tu corazón está duro, midiendo a ver qué pasa, a ver qué esto, así no va a ser, no va a funcionar. Dios quiere verte humilde y por eso muchas veces Dios permite que lleguen enfermedades, falta de trabajo, necesidades, problemas familiares. Cuando tú estás marchando tranquilo, todo bien, no buscas a Dios. Cuando recién estás en necesidad, quieres buscar a Dios. Por eso Dios permite muchas veces eso, para que te acerques a Él, para que le conozcas. Ahora, nosotros que de repente gozamos de buena salud, tenemos trabajo, está nuestra familia tranquila, entonces aquí está la prueba. ¿Está todo marchando bien en tu vida? ¿Buscarás a Dios con buena voluntad o no? Entonces uno dice, yo sí quiero. He visto y comprobado, Dios es real. Y así lo perdiera todo, yo no quiero renegar contra Dios. Dios me ha hecho tanto bien. Creo en Él, creo en su palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que Dios es real? Bueno, también Dios se manifestó en Jesucristo. El Dios hombre vino a esta tierra. San Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era ese Verbo? Dios. Ese Verbo era Jesús, el pan que descendió del cielo. Era Jesús que dejó su trono de gloria del cielo para venir a la tierra y hacerse hombre. Y mucha gente lo vio. No solamente la Biblia habla de Jesús, otros libros hablan acerca de Jesús. Ya había escritura en ese tiempo. Los romanos también hablaron de Jesús. Está en muchos escritos, aparte de la Biblia, acerca de Jesús. No pueden negar la existencia de Jesús. Aunque algunos dicen, no, ese no era Dios, un hombre, sí murió. Otros dicen, sí, era un profeta, tenía una cualidad, un don de sanar a la gente. O sea, sí, seguramente mucha gente lo vio sanar. En la Biblia encontramos que sanó ciegos, paralíticos, mujer encorvada, sanó, resucitó muertos, caminó por encima del agua, alimentó 5,000 personas, hizo tantas cosas Jesús. Entonces Jesús, lleno de gracia y de verdad, habitó en la tierra junto con los seres humanos, la prueba más grande de la existencia de Dios. Pero muchos no quisieron creer. Estaban tan cegados que luego de ver sus maravillas dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y quizás nosotros en parte somos así. Nos olvidamos y somos malagradecidos. A veces cuando hemos estado en situación difícil, crítica, le hemos llorado a Dios y le hemos dicho, Diosito, ayúdame en esto, sácame solamente de este y te prometo que ya no voy a hacer esto o aquello. Dios te libra de la muerte y después te olvidas de Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tienes que ser consciente de que Dios es real. No puedes hacerle trampas a Dios. A los hombres sí, a nosotros nos puedes engañar. A Dios no se le puede engañar. Es cierto que Dios nos ama, su amor es incondicional. Es cierto que Dios cada mañana renueva sus misericordias. Es cierto que Dios nos tiene paciencia. Es cierto que Dios es fiel. Bendito sea el Señor. Pero reconoce que la Biblia nos está diciendo que es real. Es real, bendito sea el Señor. ¿Cuál es el líquido vital? El agua, ¿sí o no? En la Biblia, por ejemplo, Eclesiastés 1:7 dice, todos los ríos van al mar,
y el mar nunca se llena. Al mismo lugar de donde los ríos vinieron, de allí vuelven para correr de nuevo. ¿De qué está hablando la Biblia? La Biblia está hablando lo que ahora la ciencia le llama el ciclo del agua. La hidrología dice de que los ríos llegan hasta el mar. El mar se calienta y se evapora y sube el agua en las nubes. Y luego las nubes descienden con la lluvia y se genera todo ese ciclo. Esas lluvias caen a la tierra y llenan nuevamente los ríos y todo eso está girando todo el tiempo, ¿sí o no? Y toda esa maravilla no se descubrió hace tanto, pero la Biblia hace más de 2000 años ya lo decía ya, en Eclesiastés. Ya había descubierto el ciclo del agua en la Biblia. La redondez de la tierra. ¿Se acuerdan? Aún en el tiempo de Cristóbal Colón se pensaba que la tierra era cuadrada. ¿Pero qué dice la Biblia? Isaías 40, 22. Ahí dice, en Isaías 40, 22, Él es el que se sienta sobre el círculo de la tierra. O sea que la tierra era redonda, pero no hicieron caso a la Biblia. Tenía forma circular la tierra. La astronomía ha demostrado que la tierra es esférica, ¿no? Tiene forma redonda. Pero, ¿por qué no hacían caso a la Biblia? La Biblia todavía seguramente tiene tantas cosas allí que ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando pase el tiempo, quizá otras generaciones descubrirán y dirán, pero eso está en la Biblia. Eso ha ocurrido todo el tiempo. Vamos a encontrar muchísimas cosas en la Biblia donde Dios quiere decir, crean, confíen solamente. No estén pensando en tal o cual cosa que vaya a contradecirme. Crean en mí. El Señor nos va a decir por todas partes que existe. Dios es real. Dios existe. Es una realidad. Mira, ¿acaso una persona, un asesino, que de repente le espera la condenación, la prisión y en algunos lugares quizá la muerte, puede cambiar y reintegrarse a la sociedad? Puede hacerlo. Y hay lugares, toda clase de formas médicas, donde atienden a personas, muchas veces con vicios, muchas veces aquellos que de repente nosotros conocemos como endemoniados. ¿Han visto lo que ocurrió? Estas expresiones, ¿cómo le llaman? Histerias colectivas, tanto en Ucayali, en Chiclayo fue el año pasado, donde en una escuela muchos cayeron como desmayados y se movían de una manera extraña y botaban baba por la boca y estaban temblando y algunos dicen, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué están así? Y esto, y no sabían qué hacer los paramédicos, no sabían cómo atender las cosas. Lo mismo pasó en Ucayali, los jóvenes de secundaria que jugaron a la Ouija y estaban todos como endemoniados y los médicos no podían hacer nada. Pero vino un pastor y reprendió todo eso, vino con unos hermanos y se calmaron. Entonces ellos dicen, como que es un terreno un poco desconocido para la ciencia. Hermanos, hay cosas que de repente la ciencia todavía no ha descubierto. Y todavía nosotros podemos tener mucha ignorancia en muchas cosas. Pero también hay que reconocer que Dios cada vez está dando ciertas cosas, está mostrándonos para decirnos, sigan creyendo, sigan confiando. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Gracias, Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Si nosotros tenemos un Dios real, un Dios que puede escucharnos, es como que tú le tuvieras enfrente. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué necesitas? ¿Qué les quieres pedir? Él te puede ayudar. ¿Cuáles son tus temores?
¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué quisieras que Dios haga por ti? Ahora recuerda que si tú vas a pedir algo a Dios, tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. No le pidas un capricho personal. No le pidas algo para demostrar su existencia. Porque ya tenemos la Biblia. Algunos que le pidieron señales como Gedeón. No estés pidiendo señales. Eso está como diciendo que no tienes fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer que tenemos un Dios invisible que incide en todas las áreas visibles. Un Dios que puede ayudarnos. Un Dios que puede fortalecernos. ¿Ah? Bendito sea el Señor. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a decir? De repente nos toca decirle hoy: Señor, perdona por todas las veces que he dudado de ti. Vamos a encontrar en la Biblia como a un Jeremías que en algún momento dijo: ¿acaso serás para mí cosa ilusoria? Ya había conocido el poder de Dios. Dios le había usado a él como instrumento de bendición. O Juan el Bautista, que cuando estaba encarcelado y vinieron a visitarle sus discípulos, entonces le contaron lo que estaba haciendo Jesús. Y Juan el Bautista le dijo desde la cárcel, le dijo: pregúntenle si él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Un tiempo atrás Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se acercó Jesús le dijo: yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado. Yo no merezco bautizarte a ti. Más bien yo debo ser bautizado por ti. Y ahora estamos diciendo en la cárcel: pregúntenle si él es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. ¿De dónde viene esa duda? En el momento difícil, en la cárcel, en las dificultades, las dudas como que nos invaden. Entonces, los discípulos fueron y le preguntaron a Jesús y le dijeron: dice Juan el Bautista que si tú eres el que ha de venir o tiene que esperar a otro. Entonces Jesús le dijo: dile a Juan que los paralíticos caminan, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les ha anunciado el Evangelio. Entonces, cuando fueron a decirle a Juan, él entendió que era una profecía que decía acerca de el Hijo del Hombre, de Jesús. Esa profecía de Isaías. Entonces, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, recuerde que usted tiene un Dios real. Y va a estar con usted cerca. Y usted tiene las mismas promesas que están en la Biblia, son suyas para usted. Y Jesús dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quiere acompañarte cada día. No lo ignores, no te olvides, invítalo en tu vida. Cuando vayas a hacer tu mercado, anda con Jesús. Cuando vayas a trabajar, anda con Jesús. Cuando subas a un bus, anda con Jesús. Cuando estés en la casa, a la mesa, invita a Jesús a tu mesa. A todas partes lleva a Jesús. Considéralo. Acuérdate que Él está ahí, que es real y quiere que tu vida sea mejor. Este mundo está tan mal, tan corrupto y tan podrido, y tantas cosas están enseñando negativas. Y necesitamos cada día perfeccionarnos en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.